fijándose en los títulos para no perderse. Acciones de vigilancia en conjunto, dice, con infectología, bacteriología y enfermería, o sea, el Comité de Control de Infecciones tienen esas 4 acciones que yo ahora les voy a ir relatando. Primera, detección de los reservorios. Reservorios o focos es donde se alojan los microorganismos. Entonces, por ejemplo, en la neonatología, ¿cuáles son los microorganismos residentes en la UTI de neo? ¿Dónde están alojados? ¿Cómo llegaron ahí? ¿En qué concentración están? Y si es posible, eliminarlos. Para eso hay que ir con la bacterióloga y hacer hisopado en todas las áreas donde se considere que puede haber microorganismos, en los circuitos respiradores, las mesadas, las propias incubadoras, en las mesitas donde se encuentra el material de trabajo de enfermería, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos objetos que son objetos inanimados y que de alguna manera transportan microorganismos infecciosos, se los denomina genéricamente fomites, o fómites, que es una acepción muy vieja que significa dónde se alojan los microorganismos. El segundo es el mapeo microbiológico, es decir, una vez que los microorganismos fueron detectados, hay que tipificarlos y determinar su antibiotipo, es decir, no solo es importante saber que hay microorganismos en determinados reservorios o fómites, sino que también quiero saber qué microorganismos son y qué tan virulentos son y cómo responden a los antibióticos. El mapeo microbiológico conviene hacerlo durante todo el año. Es difícil y complicado, no lo hacen todos los bacteriólogos, hay que tener voluntad para hacerlo. ¿Por qué? Porque es anual y estacional. ¿Por qué estacional? Porque depende del clima. No, los microorganismos no son los mismos en invierno que en verano. Y anual porque depende de las conductas del personal. Ya lo vamos a ver: licencias, ingreso de personal nuevo, malos hábitos que tenga el personal, por ejemplo, no lavarse las manos, etcétera, etcétera. Eso hace que vayan cambiando el tipo de microorganismos que se encuentran en los reservorios. Se dice relevamiento del clima de trabajo. Cuando me refiero al clima, no es el clima meteorológico, sino el clima anímico que existe. Entonces, primero, el tipo de paciente que está internado. Ya los dije, la condición del paciente es importante para el desarrollo no de infecciones intrahospitalarias. Si es un paciente bronquiolar, es decir, que tiene una infección en los bronquiolos o los bronquios, si es quirúrgico, etc. La disponibilidad y calidad de productos sanitarios, eso nos toca de lleno a la farmacia, si tenemos o no los insumos necesarios. La disponibilidad y calidad de servicios, no es lo mismo una incubadora vieja que una incubadora nueva, con todos sus sensores funcionando. Y el personal, no es lo mismo tener un enfermero cada 3 incubadoras que un enfermero cada 20 incubadoras. Ya le dije, el personal en aprendizaje, esto es bastante común, suelen disparar los brotes epidémicos cuando ingresa personal nuevo en cantidad y las licencias otorgadas al personal. El otro punto, que esto lo hago yo en la farmacia, es el diseño de un tablero de comando. O sea, desde el punto de vista de la administración, un tablero de comando es un dispositivo que le muestra a la autoridad o a quien tiene capacidad de decisión datos mostrados en forma de índices o gráficos. Eso sería como un tablero de comando, por analogía al tablero de un automóvil, donde brinda 2, 3, 4, 5 datos que permiten tomar decisiones. Para diseñar un tablero de comando, ¿qué datos hay que recabar? Lo que ustedes necesiten para diseñarlo. Yo acá les puse, por ejemplo, el apellido del paciente. Siempre se pone el apellido de la madre porque es el que se conoce. El número de historia clínica, la cantidad de egresos neonatales, o sea, de altas neonatales mensuales, determinación de la incidencia, cantidad de pacientes que exhibieron algún episodio, discriminación de las infecciones, etcétera, etcétera. Ya se lo voy a mostrar en un cuadro. ¿Qué datos busco obtener? ¿Qué resultados, perdón, busco obtener? Del 100% de los pacientes trata de decir que ingresaron y egresaron, algunos de ellos, en la neonatología. Yo tengo una tasa de no infectados y tasa de incidencia. Es decir, de 100 pacientes, por ejemplo, 20% estuvieron, 20 de ellos estuvieron con antibióticos. ¿Qué significa? Que tuvieron algún tipo de episodio o de incidencia
frente a una infección. Los otros 80 no requirieron antibióticos, entonces son no infectados. Luego de esos 20 pacientes, síganme el ejemplo, yo tendré, en el caso de neonatología, una tasa de infecciones con natal, es decir, pacientes que necesitaron antibióticos porque se infectaron en el momento del parto. Después tendré un grupo de pacientes que son infecciones intrahospitalarias declaradas y diagnosticadas, y un tercer grupo donde tendré pacientes que no infección con natal y no infección intrahospitalaria, es decir, que tuvieron que recibir antibióticos porque tuvieron algún episodio de fiebre o algo, pero no debida a los otros dos casos. Entonces, para que no se me pierdan, de esos 20 pacientes que eran los de la incidencia, se dividen en tres grupos, con natales, intrahospitalarias y nada, o sea, no sabemos qué les pasó. Luego, esto desde el punto de vista bacteriológico, en las infecciones intrahospitalarias se divide en infecciones con aislamiento y sin aislamiento. ¿Qué pasa? A veces la infección intrahospitalaria el médico la diagnostica por la clínica, es decir, tiene clínica de sepsis. ¿Se acuerdan? Al principio les dije taquicardia, fiebre, taquipnea, etcétera, etcétera. Pero no se le encuentra el microorganismo, por alguna razón no está circulante en sangre. Entonces, esa es una infección intrahospitalaria sin aislamiento. En cambio, cuando el microorganismo se encuentra en sangre, eso se hace por extracción de sangre y colocación en un frasco de hemocultivo. No sé si habrán hecho en microbiología cultivos de sangre o hemocultivo, y ahí se aísla el microorganismo. Entonces, para que se den una idea, del 100% de los pacientes tratados, un gran grupo no requieren antibióticos, que sería el cuadro amarillo, esos son no infectados. Y el resto hay tres recuadros, no se fijen en el rosa, fíjense en el azul, el rojo y el verde, que sería el otro porcentaje, que desarrollaron a algún episodio, esa es la tasa de la incidencia, que ya les dije se divide en tres grupos, las infecciones con natales, las intrahospitalarias y un tercer grupo de pacientes que necesitaron antibióticos, pero no hicieron ninguno de los dos tipos de infecciones anteriores. Bueno, esto se mete en un programa, yo lo hice con un Excel, con fórmulas, que cuando uno le da de comer, entre comillas, a ese Excel, ¿qué es lo que ocurre? Te va tirando números. Entonces, de esos números, fíjense, yo les he marcado en amarillo, el 6.1 sería la tasa de infecciones intrahospitalarias. Recuerden que habíamos fijado en un tope de un 15% mensual, o sea que las infecciones intrahospitalarias en ese mes dieron prácticamente un poquito menos de la mitad de del tope, con lo cual uno suele decir en la jerga hospitalaria estamos bien, es decir, hay pacientes infectados, pero no llegamos a preocuparnos de que existiera un brote. La mejor forma de presentar los resultados